Nuevamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta ¿de quién? Del corazón, amén. Y podemos ver que cuando tú y yo, mi hermano, leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo estamos en ese tiempo de lectura, no solamente estamos leyendo un simple libro, estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Es el único libro donde el autor está presente. Amén. Es el único. No hay ningún otro libro en donde el autor esté ahí contigo cuando tú le estás leyendo. Pero el Espíritu Santo de Dios está contigo cuando tú le lees. Amén. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí, hay libertad. Por medio de su palabra hay una transformación en tu vida. Amén. Y yo quiero hablarles hoy un poco sobre el poder de la palabra. Yo quiero que hoy podamos entender, que hoy podamos tener esa conciencia de lo importante que es la palabra, de lo importante que es que tú y yo constantemente nos estemos llenando de la palabra de Dios. Y tú me dirás, sí, pastora, yo todos los días hago el devocional. O tú me dirás, no, pastora, yo durante toda la semana medito en la palabra que recibí el día domingo. Y mi pregunta es, ¿y el resto de la semana de qué te llenaste? ¿De qué te llenaste? ¿De las palabras de tu mejor amiga? ¿De las palabras de, no sé, de lo que muestran las redes sociales? Porque estamos cometiendo muchos errores en cuanto a eso. Porque cuando no somos llenos de la palabra de Dios, cuando Él no está presente en nuestras vidas constantemente, ¿qué es lo que estamos dando entonces a los demás? Y yo quiero sacar 3 puntos de esta palabra, y es que la palabra es viva, es poderosa y es cortante. Amén. Si tú y yo entendiéramos el poder creativo que tiene la palabra, si le diéramos la importancia que se merece, meditaríamos en ella día y noche. Si tú y yo entendiéramos el poder tan grande de la palabra de Dios en nuestras vidas, si tú y yo entendiéramos que si estamos en este lugar es porque una palabra de bendición para nuestras vidas, es porque Él ha guardado tu vida y ha guardado mi vida. Tú no sabes todas las cosas que se mueven espiritualmente, tú no sabes cuántas de tantas cosas que Dios ha librado tu vida y ha librado la mía, no sabemos. O alguien aquí sabe de todo lo que Dios nos ha librado. Yo creo que nadie. Sí, tú sabes cuántas cosas nos libró Dios para llegar a este lugar. ¿De cuántas cosas? Y muchas veces tomamos eso sin importancia. Muchas veces tomamos un nuevo día que Dios nos da sin importancia. Y decimos, ay, si es un nuevo día que Dios me dio, qué bueno, qué chévere. Ya, hasta ahí llega nuestra oración. Pero si tuviéramos esa conciencia de lo importante que es el llenarnos de su palabra, el confesar su palabra, ¿sí? Cuando nosotros confesamos su palabra, algo ocurre en nuestro ser. Cuando tú y yo constantemente declaramos su palabra, algo ocurre internamente en nuestras vidas. Si tuviéramos esa conciencia de que la palabra de Dios es vida, ¿sí?
de que tú no dices una palabra simplemente por decirla y ya, sino que cuando tú hablas la palabra de Dios estás desatando poder. Estás desatando poder. No es simplemente una palabra. Amén. Que ese aplauso sea para nuestro Señor. Y podemos ver que la palabra de Dios es viva, es creativa. En el idioma original griego dice que significa rápida, significa no está muerta, significa tiene el poder vivo, es activa. Amén. Y yo le invito a que vamos a Salmos 33:6. Salmos 33:6. Y dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Aquí podemos ver cuando Dios estaba creando el mundo. Aquí podemos ver el poder tan grande que hay en la palabra. Aquí podemos ver cuando Él dio una palabra y los cielos se hicieron, dio una palabra y los mares se organizaron, las aguas se organizaron. Aquí podemos ver que con solo una palabra que Él lanzó, las cosas fueron hechas. Amén. ¿Y cuántos sabemos que tú y yo tenemos poder en nuestras palabras, en nuestra boca? ¿Por qué? Porque Él nos dio esa autoridad, a ti y a mí. Amén. Y dice, la palabra de Dios transforma. Jesús dijo, conocerás la verdad y esta nos hará libres. Para saber la verdad, tenemos que estudiar y meditar en la palabra de Dios. Y haciéndolo constantemente, entenderemos su poder. Amén. Es decir, si entendiéramos el poder de la palabra, cuidaríamos mucho lo que decimos. Amén. ¿Será que tú y yo cuidamos la manera en cómo hablamos? ¿Será que lo hacemos? ¿O simplemente vamos por la vida diciendo cuantas cosas se nos ocurra y ya? La palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy que tu palabra tiene poder. Y si constantemente, miren, es que yo quiero que podamos entender de que si nosotros constantemente nos llenamos de su palabra, pues eso es lo que Gustavo va a confesar. Es eso, es esa palabra viva, esa palabra poderosa. Eso es lo que, si nos llenamos constantemente, es sobre eso que vamos a hablar constantemente. Palabras de bendición y no de maldición. Por eso es tan importante, iglesia, porque en el momento en que tú tengas una situación donde tú digas, no, Dios mío, yo no veo a Dios por ningún lado, en donde tú digas, no, me siento solo, pero si tú te aferras a esa palabra de Dios y la declaras constantemente, algo va a ocurrir a favor tuyo. ¿Podemos entender eso? Algo va a ocurrir a favor tuyo, porque ese poder que tiene la palabra de Dios va a venir sobre tu vida, va a transformar esa situación por la que estás pasando. Amén. Va a dar vida a lo que quizás tú ya decías, esto está muerto y esto nadie lo levanta. Eso hace la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Amén. Y ahora mi pregunta es, ¿de qué nos estamos llenando?
lo que ahora les preguntaba. ¿Será que nos estamos llenando de palabra viva, de palabras de bendiciones? Es algo que tú debes de responderte internamente. Y quiero pasar al segundo punto. La palabra de Dios es poderosa. Y esto lo podemos ver en Salmo 107:20. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. O sea, mire qué tan importante es esto. O sea, yo quiero que usted pueda entender esa dimensión tan grande que hay en la palabra. Dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. O sea, esto no es cualquier cosa, iglesia. Esto es un arma que Dios nos ha dado a ti y a mí para que la podamos poner en práctica, para que sea algo de nuestra vida, nuestro diario vivir. Y quiero que vaya conmigo también a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 y dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. Amén. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Esta cosita de nada que tú tienes acá dentro de tu boca, de tus dientes, tiene mucho poder, para bien o para mal. Dice que ya depende de ti lo que podamos, las consecuencias. Amén. Y quiero que también me acompañe a Mateo 8:8. Y dice, si están apuntando, iglesia, o sea, es muy importante que cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios podamos apuntarla, porque se nos olvida, así somos. Pero cuando tú apuntas, cuando tú tienes un apunte, es más fácil que tú la puedas recordar y tú digas, ay, ¿verdad que el domingo pasado Dios nos habló acerca de esto? Entonces tú vas a tus apuntes y ahí está, ¿sí? Porque tendemos a olvidar, ¿sí? Y es un ejemplo, la célula del martes, para los que tienen reunión los martes, te preguntan, necesito un aporte de la palabra del domingo, y usted, uy, ¿cierto? Empezamos como a pujar, como que, uy, ¿qué fue lo que dijeron? Uy, ¿de qué se trató la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿O solo me pasa a mí? Yo creo que a la mayoría nos pasa. Entonces, por eso es importante que tomemos apuntes. Y dice en Mateo 8:8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Tú y yo tenemos que ser conscientes de cuando lanzamos la palabra, estamos lanzando poder de Dios. Amén. Y quiero que le diga a la persona que tienes a tu lado, ten cuidado con lo que dices. Hay poder en tu boca. Amén. Y en este versículo de Mateo 8 me impacta como tan solo una palabra llena de poder, llena de vida, puede sanar. ¿Sí? Y también me impacta cómo este hombre reconoce que no es digno de que Dios entre a su casa. O sea, él no se sentía digno de que Dios fuera a su casa. Pero él le dice, tan solo di una palabra y mi criado sanará. Tan solo manda esa palabra y mi criado sanará. Vemos cómo esta fe de este hombre
por la palabra de Dios. Vemos cómo él entiende, cómo él tiene esa conciencia de que la palabra de Dios es vida, de que la palabra de Dios sana. Amén. Y yo quiero mostrarles algo. Resulta que hace muchos años atrás hubo un científico, un hombre que se tomó el tiempo de hacer un experimento y él lo hizo con el agua. Y es este hombre, ¿lo puedes devolver, porfa? Y dice, las palabras tienen impacto en nuestro cuerpo. Él es el doctor Masaru Emoto. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Y él hace un estudio acerca de la importancia de las palabras, ¿no? Y él coge unas gotas de agua y empieza a estudiar el comportamiento del agua. Entonces, él dice de que él empieza a llamarle a una gota de agua, a decirle palabras como amor, como esperanza, como vida. Quiero que muestres, porfa, las imágenes. Bueno, la otra imagen, porfa. Mire, me impactó tanto esto porque yo decía, wow, mire, el lenguaje oculto del agua. Y mire, podemos ver cuando él le decía una gota de agua, gracias. Mira cómo se convertía, ¿sí? Cuando le decía amor, cuando le decía manantial, ¿sí? Y también podemos ver cuando él le colocaba a esas gotas de agua heavy metal, el agua automáticamente se convertía así, turbia, como si estuviera dañada. Cuando le decía odio, miren si pueden ver cómo reaccionaba el agua por esas palabras. Dale al otro, porfa. Mira, ahí decía paz y el agua tomaba automáticamente esa forma. Cuando decía gracias, tomaba esa forma. Cuando él le decía estorbas, das asco, mira la forma. Y él aquí con esto, él quería demostrarle al mundo la importancia de lo que sale de nuestra boca. Él es un científico. Ahora, no es que ahora tú y yo nos vamos a poner a hablarle al agua, no, o sea, no, sino que quiero que tomemos conciencia un poquito de lo importante que es nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca. O sea, si esas palabras producen eso en unas cuantas gotas de agua, ¿tú te imaginas qué produce en ti y en mí? ¿Qué produce en ti y en mí? Amén. Y vamos a la imagen donde estaba el cuerpo. Y él explicaba de que nuestro cuerpo es un 75% agua. Yo creo que aquí ya todos lo sabemos, ¿no? Nuestro cuerpo es un 75% agua. Y él decía que si es 75% agua y si constantemente estamos diciendo palabras amables, palabras llenas de amor, ¿cómo va a reaccionar nuestro cuerpo internamente si nuestro cuerpo es más agua que cualquier otra cosa? ¿Sí? ¿Y cómo va a reaccionar en la vida de otra persona cuando tus palabras son amables, cuando tus palabras son llenas de amor? Pues él aquí no hablaba de Dios porque pues es un científico y pues no tiene todavía la revelación de Dios en su vida, pero tú y yo sí la tenemos. Y tú y yo sabemos que cuando hablamos la palabra de Dios, algo ocurre en nuestra vida y en la vida de los demás, amén. Y la palabra nos enseña
en Números 12. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Cuando tú y yo decimos palabras de maldición a una persona, no es que usted diga textualmente la palabra te maldigo, no, sino que tú hables mal de una persona o que tú hables mal hasta de ti mismo. Yo quiero que podamos ver lo que causa en nuestras vidas y en la vida de otra persona, ¿sí? Porque cuando mal decimos de alguien, cuando hablamos mal de alguien, no solamente estamos dañando a esa persona, sino que también te estás dañando tú. Y eso lo podemos ver en Números 12, cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Sí? Cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios de que a María le vino lepra, ¿sí? Y de que durante 7 días tuvieron que parar. Se estancaron durante 7 días, porque Dios dijo durante 7 días no se pueden mover. Y a María la mandaron lejos del campamento. Entonces, ¿podemos entender un poquito lo que causa el hablar mal de alguien? Porque es que en ti y en mí hay poder. Cuando hablamos mal de alguien, te estás estancando tú. Me estoy estancando yo. Me estoy dañando yo. No solamente estás dañando a otra persona. Y más aún, iglesia, mire qué tan delicado es esto. Más aún cuando tú hablas de un hijo de Dios, de un ungido de Dios. Nos estancamos. Y tú dirás, no, pastora, es que yo no sé qué pasa, yo no avanzo, yo estoy igual, no avanzo, no sé qué pasa en mi vida, pastora. Yo te digo, revísate, porque así como pasó con María y Aarón, quizá tú también estés cayendo en el mismo error. Y quizás tú digas, no, pastora, pero es que lo que yo digo de él es la pura verdad. Es tu verdad. Más no la verdad de Dios, más no lo que Dios dice que Él es. Amén. Y tú me dirás, no, pastora, entonces, ¿qué tuvo que hacer María y Aarón? Ellos fueron arrepentidos delante de Moisés, delante de Dios, a pedir perdón por lo que habían hecho. A pedir perdón por murmurar del ungido de Dios, ¿sí? Y Dios les perdona, sí, Dios les perdona, Dios restaura, pero tuvo que vivir unas consecuencias. Ahora, ¿será que tú y yo queremos vivir consecuencias así? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante poder cuidar lo que sale de aquí, ¿sí? Porque si se nos dio la potestad, si se nos dio ese poder, ¿sí?, de la vida y la muerte en nuestra boca, de bendición o de maldición, pues eres tú, iglesia, el que escoge. Eres tú el que escoge qué saldrán de ahora en adelante de tu boca, qué palabras saldrán, ¿sí? Y como lo decía al inicio, si tú y yo constantemente nos estamos llenando de su palabra, de su conocimiento, de su amor, de su presencia, pues eso es lo que tú y yo tendremos que hablar constantemente. Amén. Tú y yo somos los que le damos poder a nuestra boca. Amén. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado, dile algo de bendición. Vamos. Dile, tú eres una bendición, tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios, tú eres exitoso, exitosa.
Todo lo que toque la planta de tus pies, tus manos, prosperará. Yo quiero, vamos, no te dé pena. Yo quiero que tú abras tu boca y confieses palabra de bendición a la persona que tú tienes a tu lado. Vamos, no te dé pena. Dile, tú eres un hombre, una creación divina de parte de Dios. Dígale. Ya se le acabaron las palabras, fueron tan pocas. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que constantemente estemos declarando su palabra. Amén. Y cuando nosotros lanzamos una palabra de bendición a la vida de otro, ¿sabe qué pasa? Eso también repercute en ti. O sea, eso se devuelve a ti también. Amén. Y vamos a ver el tercer punto. La palabra de Dios es cortante. Amén. La palabra de Dios es cortante y esto lo vemos en el versículo inicial en Hebreos 4:12. Y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A la luz de la palabra nosotros no podemos ocultar nada. Nada, iglesia. O sea, somos un libro abierto delante de Dios. No podemos pretender guardar algo y que digamos, no, esto yo lo guardo y ni siquiera Dios lo puede ver. No. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y a qué se refiere que es más cortante que toda espada de dos filos? Pues que la espada tiene filo por ambos lados. Normalmente una espada tenía filo por un solo lado. Pero aquí habla de una espada que tiene filo por ambos lados, ¿sí? O sea que es más letal cuando entra, es más poderosa, más cortante. Y así Dios nos muestra que es su palabra, ¿sí? Cuando su palabra llega a nuestras vidas, traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, lo dice acá la palabra de Dios. O sea que tú no puedes pretender de que hacerte el duro delante de Dios y no pasa nada. No, porque la palabra de Dios va a entrar, ¿sí? Ese muro que tú has colocado ahí, la palabra de Dios lo va a penetrar, ¿sí? Dice, amén. Dice que penetra el alma. Bueno, quiero explicarles un poquito, aunque yo sé que la mayoría ya aquí lo sabemos, que somos seres tripartitos, somos conformados por un cuerpo, por un alma y un espíritu, ¿sí? El cuerpo, cuando muere, se convierte en polvo, ¿sí? Esto que ustedes están viendo, esto que ustedes pueden palpar, se convertirá en polvo. O sea, no es que tú digas, yo me voy a llevar al cielo, ¿qué se puede decir? No sé, mi anillo de bodas, o yo me voy a llevar al cielo mi cabello, mis pestañas, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, no. O sea, tú no te vas a llevar nada de esto que tú puedes tocar y palpar. Nada de esto nos podemos llevar al cielo. Esto simplemente es polvo, queda como polvo, ¿sí? Y vemos que el Espíritu es el soplo de vida de Dios que todos tenemos. El Espíritu es ese soplo de vida de Dios que tú y yo tenemos. Amén. Y tú dirás, pastora, pero ese hombre que hizo tanto daño, ¿qué va a tener Espíritu de Dios en su vida? Pues yo le digo que así sea el hombre más malo y haya cometido miles y miles de pecados, el soplo de Dios está en la vida de él.
Amén. Porque es lo que tenemos de parte de Dios, tú y yo, su espíritu, ese soplo de vida, ¿sí? Y tú dirás, no, pero Dios mío. Y dice que es en donde está la voluntad, perdón, dice que es lo que nos permite estar vivos. Cuando el espíritu muere, cuando el cuerpo muere, el espíritu va a Dios porque le pertenece a Dios. Amén. Y el alma es lo que realmente somos. En el alma están las emociones, en el alma está esa esencia de lo que tú eres, en el alma está la voluntad, ¿sí? Y conforme a la decisión que el alma tome, así será la consecuencia. ¿Me entendieron? Conforme a la decisión que el alma tome, así será la consecuencia. Amén. Eso solamente tú y yo somos quien lo decidimos. Porque, perdón, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios es un caballero y Él no te obliga a ti y a mí a hacer algo del cual tú y yo no estamos dispuestos a hacer, ¿sí? Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Eso no le compite al pastor o a nuestros líderes tomar la decisión por nosotros, no, es algo personal. Dígale al que está a su lado, es algo personal. Y de acuerdo a la decisión que tú tomes, pues así mismo vendrá la consecuencia de tu vida. Y podemos ver que la palabra entra hasta las coyunturas y genera vida. Deja al descubierto los pensamientos e intenciones del corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros somos transformados por la palabra de Dios, cuando constantemente estamos meditando en ella, hay algo que va a empezar a estorbar en tu vida, ¿sí? Quizás sean esos pensamientos, como lo dice acá su palabra, esos pensamientos que van en contra de lo que Dios nos enseña. Y entonces empieza a estorbarte la palabra, empieza a estorbar, empieza a quitar de tu vida todas esas cosas que tú y yo hemos, amén. Empieza a quitar todas esas cosas que tú y yo sabemos que quizás tenemos ahí ocultas, que no permitimos ni siquiera que Dios las toque. Todas esas cosas, por la palabra, por el poder que hay en la palabra, tienen que ser transformadas. Amén. Tienen que ser transformadas. Es que no podemos pretender, iglesia, de que tú simplemente vas a leer la palabra de Dios y ya, sin ver ningún cambio, ninguna transformación en tu vida. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo, iglesia? ¿Con qué conciencia estás leyendo la palabra de Dios? ¿Será que somos conscientes de que al leer esta palabra primero, pues el autor está con nosotros, ¿sí? Segundo, que dice que es una palabra poderosa, que es una palabra viva, ¿sí? ¿Será que podemos tener esa conciencia de que no es coger un libro y leer por leer y ya, sin que nada ocurra en tu vida? No, iglesia, si estamos así, no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Porque, como lo decía ahora, la palabra de Dios tiene que generar un cambio en tu vida, ¿sí? Un cambio radical, no un cambio momentáneo, no una emoción de que, uy, Dios hoy me dio una palabra tan bonita, me aferro a ella.
¿Y qué pasa en tu vida? ¿Qué produjo esta palabra de Dios en tu vida? ¿Simplemente te quedaste en tan bonita y ya? ¿O generó un cambio radical en tu vida? Tenemos que revisarnos, iglesia, porque si Dios nos dejó esta arma tan importante, porque la palabra de Dios es un arma, y la palabra de Dios la podemos usar en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier situación por la que tú y yo estemos pasando, ¿sí? No es que tú digas, voy a buscar para los líderes, voy a buscar una palabra de Dios para hablarle hoy a mis discípulos y ya. No, o sea, ¿qué va a causar esa palabra en tus discípulos cuando tú la declares a tus discípulos? ¿Qué va a pasar en ellos? ¿Qué va a generar en ellos? Es que así es que debemos de tomar la palabra de Dios. ¿Qué va a generar en la vida de mi hermano y en mi vida? Amén. Esa es la palabra de Dios viva, poderosa. Amén. Y yo quiero que por un momento cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojitos ahí por un momento. Y yo quiero que tú pienses en la situación que quizás estés pasando. Piensa por un momento en esa situación que se te ha sido tan difícil pasar, que se te ha sido tan difícil superar, que se te ha sido tan difícil vencer. Yo quiero que pensemos en ese dolor, en esa enfermedad, en ese fracaso que tú has tenido y que por más que has intentado salir de ahí, no has podido. Yo quiero que tú pienses en todas esas cosas por un momento. Y quiero que repitas conmigo. Quiero que tú hables. Quiero que tú puedas decirlo a toda voz y quiero que tú lo hagas con esa conciencia del poder tan grande que tiene la palabra. Quiero que tú puedas decir: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Reconócelo. No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra. Pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo sanará. Y esta situación por la que estoy pasando sanará. Dígale conmigo. Y esta situación por la que estoy pasando sanará. Y este momento sanará. Y esta petición sanará. Y esta circunstancia sanará. Dile: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra que tú me des, Señor, y esto y cada herida, Señor, sanará por tu palabra, porque tu palabra es viva, es poderosa y es más cortante que toda espada de doble filo. Dile conmigo: Señor, una sola palabra, Señor Jesús, y esta enfermedad sanará, Señor. Y este proceso por el que estoy pasando, Señor, sanará en mi vida. Yo quiero que tú lo hagas creyendo, yo quiero que tú tengas fe, porque si tú permites que la duda entre a tu vida, pues el diablo roba
esa semilla y nada va a pasar en tu vida. No permitas que la duda entre a tu vida, iglesia. Dile, Señor, yo me aferro a tu palabra, Señor, porque dice que es vida para mi vida, Señor. Yo me aferro, Espíritu Santo de Dios, a tus promesas, Padre Santo, a lo que tú has dicho que yo soy, Señor, mas no a lo que el mundo dice que soy, Padre Santo. Me aferro a tus palabras, mi Dios, me aferro a tu verdad, Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, porque sé que tu Espíritu está conmigo, Señor. Vamos, iglesia, abre tu boca. Dile, Espíritu Santo de Dios, quizás para mí esta situación ha sido difícil, ha marcado mi vida, Señor, pero yo hoy me determino, Señor, a creer en ti, a creer en tu palabra, Señor. Me determino, Señor, a buscarte, Espíritu Santo de Dios, día y noche, Señor, a meditar en tu palabra, a llenarme de tu palabra, Señor Jesús, a llenar mi vida, mi corazón, todo mi ser de tu palabra, Señor. Hoy tomo esa decisión, Padre Celestial, de buscarte, de tener una comunión contigo, Señor, porque sé, Espíritu Santo, que ahí en ese lugar secreto es en donde tú transformas mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que tú te pongas de pie. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos purifica? Amén. La palabra de Dios nos purifica, iglesia. Y yo quiero que tú y yo hoy podamos ser sinceros delante de la presencia de Dios. Olvídate de la persona que está a tu lado. Es solamente tú y Dios, tú y el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojitos. Y dígale conmigo, Padre Celestial, Señor, hoy estoy delante de ti, Padre Santo, tal cual como soy. Dígale conmigo, no podría ocultarte nada, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que lo que hay en mi corazón, eso es lo que sale de mi boca, Espíritu Santo de Dios. De lo que me lleno constantemente, es lo que sale de mi boca, Señor. Es lo que le doy a los demás, es lo que me doy a mí, Señor Jesús. Hoy soy sincero, Espíritu Santo de Dios, y reconozco, Padre Santo, que no me he estado llenando de ti, Padre Santo, de tu palabra. Reconozco que de mi boca, Señor, no han salido palabras de bendición, Padre amado. No han salido palabras de vida, Señor, sino que han salido palabras, Padre Santo, de maldición, Señor, palabras hirientes, palabras que dañan a los demás y que me dañan a mí, Señor Jesús. Reconozco, Señor,
que he hablado mal de mi prójimo, Señor. Reconozco, Espíritu Santo de Dios, que han salido palabras, Padre Santo, palabras hirientes, palabras, Padre Santo, de groseras, Padre Santo, de mi boca. Reconozco, Señor, que cuando me lleno de ira, eso es lo que me domina, Señor, y empiezo a decir cuánta cosa se me ocurra, Señor, sin Padre Santo, saber la importancia tan grande que hay en esas palabras que estoy lanzando, Señor. Pues tú me enseñaste hoy, Padre Santo, el poder tan grande que hay en mi boca, para bien y para mal, Señor. Reconozco, Señor Jesús, que de mi boca no han salido las palabras amables, no han salido la palabra, Señor, de vida, no han salido las palabras de bendiciones, mi Dios, para mi vida, para mi familia, Señor. Reconozco que he dañado a mi familia con mis palabras. Lo reconozco hoy delante de ti, Señor. He dañado a mi familia con mis palabras, con mis actitudes, Padre Santo. Perdóname, mi Señor Jesús. Pídale conmigo perdón. Dile: perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor, porque reconozco que no he ido a la fuente, Señor. Lo reconozco, que no he sido lleno de ti, Señor. Me he dejado contaminar tanto por este mundo, Señor. He dejado contaminarme tanto por las redes sociales. Me ha importado más, Señor Jesús, lo que dicen las redes sociales que lo que dice tu palabra, Señor. Me he dejado contaminar tanto, Señor. Dígale conmigo: Señor, me he alejado de ti, Espíritu Santo de Dios, de tu palabra. Quizás sé una o dos promesas, Padre Santo, y me aferro a ellas, pero no es lo que tú pides de mí, Señor. Tú pides que de día y de noche medite en tu palabra, me llene de tu palabra, Señor. Me llene de tu presencia, Santo Dios, porque cuando yo reconozco, Espíritu Santo, mi debilidad, cuando reconozco esa debilidad y te pido tu intervención divina, Señor, tú te perfeccionas en mi debilidad, Santo Dios. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. No podríamos ocultarte nada, Santo Dios. Tú sabes todo de mí. Tú lo sabes todo, Padre Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos refugiarnos en ti. Necesitamos refugiarnos en tu palabra, Señor. Necesitamos, Padre Santo, que tu palabra genere cambios en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que escuches esta adoración y los que la sepan puedan entonar esta alabanza. Cuando nos aferramos a su palabra, a lo que Él dicho, lo que Él ha dicho de ti y de mí, cuando nos llenamos de Él, cuando creemos en Él, cuando nuestra fe es mayor que la circunstancia por la que estemos pasando.